Tenemos televidentes que nos solicitan temas en específico y nos gusta complacerles porque tenemos la seguridad que cuando lo hacemos, por lo menos ese televidente está atento y mirándonos fijamente. Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp y de SMS por este número y además se pueden comunicar con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico. Cada vez que tenemos una solicitud de información, todo el equipo de este programa se pone a navegar por esos mares de viejos documentos que existen en la ciudad, pero, y casi siempre hay un pero, no siempre aparece la información. Y es más, a veces esa información jamás existió porque no hubo un cronista que dejara unas breves palabras. Nos piden información, por ejemplo, de los locos simpáticos y amados de esta ciudad, y de ellos es de quienes menos información aparece. Cuando esos locos amados mueren, cuando mueren quienes le conocieron, pues ellos mueren por segunda y definitiva vez. Pero si alguna vez un cronista los dejó retratados en unas pocas letras, entonces tiene garantizada la eternidad, como sucedió casi por casualidad con María la Boba. El 9 de septiembre de 1865, un escritor anónimo publicó en el periódico holguinero El Oriental la historia de María, una negra esclava de esta ciudad. María era de un color negro profundísimo y más linda que una actriz, erguida como una palma real, y en su cuerpo tenía más curvas que las que hay en la carretera de Holguín a Jibara. Dice el cronista que por estos contornos jamás se vio una negra más linda que María la Boba. Africana de nacimiento, María era princesa y sacerdotisa allá en el continente. Por su estatus y por su belleza, estaba destinada a casarse con uno de los reyes subsaharianos. Pero un día, sin que absolutamente nada lo barruntara, llegaron los cazadores de esclavos. Claro que los hombres que protegían a la princesa trataron de salvarla, pero en el combate todos murieron. Y los portugueses esclavistas cazaron a María, que entonces no debió de llamarse María, sino que seguramente tenía uno de esos nombres tan musicales con los que bautizan a los niños en el África. Lo mejor de María fue su perdición. Era una mujer 1000 veces linda, y no se cansa de decirlo el cronista del periódico holguinero El Oriental en el texto que publicó el 9 de septiembre de 1865. El capitán de la embarcación que cazaba a los negros en el África y que los traía a las islas de las Antillas para venderlos como esclavos, decidió que la princesa iba a ser de él. Por eso a María no la llevaron a la bodega del barco donde venían los demás esclavos, unos encima de los otros y siempre húmedos del orine, de los excrementos y de los vómitos que le provocaba la larga travesía. A María la llevaron al camarote del capitán y la bañaron con agua limpia y olorosa. Ya se dispuso el capitán del barco negrero a disfrutar de la carne hermosa de María, una carne más hermosa que cuantas otras él había visto. Pero entonces ella, con sus dientes blancos y fortísimos, pegó a su violador un tremendo mordisco que le arrancó un pedazo. El cruel capitán castigó a María, mandándola amarrar al palo mayor de la embarcación y permitiendo que todos sus marineros la violaran durante todo el trayecto, que duró mes y medio. María, mientras tuvo fuerzas, se defendió, pero no fue mucho lo que pudo hacer. Al final, María enloqueció.
locura de María la convirtió en una mujer ingenua que se reía por todo y que también se reía por nada. Más que loca, María parecía boba. María la boba. Le comenzaron a llamar aquí en esta ciudad de Holguín, a donde llegó la esclava cuando un holguinero la compró. Pero de todas maneras, ese hombre perdió su dinero, porque María nunca supo hacer ninguno de los trabajos que le encomendaban. Al principio, María se quedaba lela, mirando a lo lejos, como si quisiera ver mucho más allá, después del mar, donde había quedado su reino y donde había quedado el rey Yoruba que la iba a desposar. Y pasaron unos años. El amo de María no la mandaba a trabajar, pero en algún que otro momento pensó en venderla. Y quienes estaban acostumbrados ya a tenerle lástima se horrorizaron pensando en que el nuevo amo podía maltratar a la mujer mucho más de lo que ya había sido maltratada. Pero menos mal que nadie quiso comprar a María la boba, que en el trayecto del África hasta Holguín había perdido la cordura y la belleza. Dice el periódico de Holguín, donde María quedó viva para siempre: la esclava, trémula, convulsa y hasta sorda, es un ejemplo de lo que puede el amor al trabajo. María había perdido la razón, eso es verdad, pero no le impedía saber que lo que más necesitaba era dejar de ser esclava. Por eso, la mujer decidió reunir el dinero que su amo pedía cuando intentó venderla. O sea, que María decidió comprarse ella misma. Cerca de donde María la boba vivía había un pedacito de terreno baldío. Ella lo roturó, hizo canteros. En los canteros sembró ajíes, sembró tomates. Y cuando la tierra le dio los frutos, María se puso un tablero en la cabeza y salió por las calles de Holguín a venderlos. En el periódico El Oriental de septiembre de 1865, que es de donde tomamos esta historia, dice textualmente: era una mujer de la más humilde esfera, que se veía diariamente por las calles de Holguín vendiendo lo que le reportaba 12 o 14 reales al mes. Y así fue siempre, dice el periódico, desde el amanecer hasta las 4 o las 5 de la tarde. Cuando tuvo algunos pesos, María pidió permiso a su amo para alquilar una casita de segunda mano que estaba en oferta. Su amo se lo permitió. Entonces María compró además 1 o 2 gallinas y una puerca vieja. Ella cuidó tanto a sus animales que la puerca vieja le dio una camada de cerditos que ella adoraba como si fueran sus hijos. Le cocinaba viandas y los hizo unos machos rollizos que logró vender, y también vendía los huevos que le daba las gallinas. Cuando tuvo dinero suficiente, María pagó el alquiler de la casita y siguió ahorrando hasta que tuvo el dinero que su amo pedía para darle la libertad. El cura del pueblo representó a María en el papeleo legal, que la hizo eso, una mujer libre. Ella nunca pudo leer el documento que le entregaron en la notaría, pero dicen que siempre lo llevaba envuelto en un nylon y entre sus senos, por si a alguien se le olvidaba que María la boba era una mujer libre, tan libre como cuando era princesa allá en el África. Nunca aceptó un hombre en su cama. Los únicos hombres que probaron la carne de quien había sido una de las mujeres más lindas del África fueron los marineros que la violaron durante la travesía. Nunca tuvo familia, nunca tuvo nadie que le diera un abrazo, y eso que aquí en Holguín había quienes aseguraban que María murió con más de 100 años.
María, antes de su muerte, para entonces casi ciega y con los achaques propios de la edad, se veía a María la Boba por las calles de Holguín vendiendo los productos de su huerta y también cuidando a sus animales y cuidando a su casita, que entonces tenía más achaques que su dueña. Dicen que María la Boba tenía un perro tan viejo como ella, que siempre la ayudó a cuidar a los animales y la huerta. Se murió a medianoche de una vez en que estuvo lloviendo incesantemente. Lógico que sus vecinos no se habrían enterado, si no es por los aullidos lúgubres que empezó a dar el perro de María la Boba cuando se percató que su ama no respiraba y que ya no sonreía de aquella forma tan peculiar que hizo creer a todos en esta ciudad que estaba loca. Hasta un próximo encuentro.